Pues bien, estamos aquí para llevar a cabo la segunda conferencia del ciclo de conferencias ignacianas del año jubilar, organizado por el Instituto de Ciencias, Colegio Jesuita en Guadalajara y la Confederación Latinoamericana de Centros de Espiritualidad, que conmemoran los 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola y los 400 años de su canonización. Y pues tengo el honor de presentar al padre Ismael Bárcenas Orozco. Él es jesuita mexicano, es ingeniero de profesión por el ITESO, la Universidad Jesuita en Guadalajara. También él tiene una maestría en ciencias, en filosofía y ciencias sociales, también por el ITESO, y una licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y un máster en Filosofía del Humanismo y Trascendencia por la Universidad de Comillas en España. Él ha dado clases en el Instituto de Ciencias, en el Colegio Carlos Pereira de Torreón. También ha colaborado ampliamente en el programa de vocaciones de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Torreón, México. Yo tengo el gusto de conocer al padre Ismael de hace varios años y cuando todavía las redes sociales eran algo pues poco común, Ismael ya era el que nos adelantaba a todos y había brecha en ese camino y sobre todo ha abierto brecha en la pastoral usando las redes sociales, pues siempre promoviendo misas, ejercicios, charlas y siempre muy cercano a los jóvenes. Le ayuda bastante su tono ameno, jovial y siempre muy profundo. Él nos va a hablar hoy de San Ignacio y las redes sociales. Al final, si ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y yo las retomaré y hasta el final de la conferencia se las dirigiré a Ismael. Gracias, Ismael, bienvenido. Muchas gracias, Justino, muchas gracias. Y bueno, pues me da mucho gusto estar en este ciclo de conferencias que está organizando el Instituto de Ciencias. Yo, que soy de Fresnillo, Zacatecas, me fui a estudiar a Guadalajara, al ITESO, y terminando la carrera, Ingeniería en Sistemas Computacionales, estuve trabajando un tiempo. Ahí fue en el Instituto de Ciencias donde empecé a trabajar como profesor y buenas amigas, buenos amigos, buenos recuerdos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están llegando para esta conferencia que se titula Ignacio Loyola y las redes sociales. La voy a dividir en dos partes. Por un lado, primero quiero compartir algo de Ignacio Loyola y luego, o sea, después de hablando de Ignacio, ya sería entrar al tema de las redes sociales y sobre todo, porque de esto es lo que luego voy a tratar de hablar cuando ya hable de las redes sociales, es que voy a hacer como una breve semblanza de Ignacio de Loyola. Sobre Ignacio de Loyola, cuando estaba cerca de los 30 años, digamos que ya más o menos tenía la vida hecha, tenía planes, quería ser, la pondré con estas palabras, Ignacio, a eso de sus 30 años, digamos que quería ser alguien destacado en la corte de España, ser de alguna manera de las manos derechas, de los delfines del rey de España. Esa era como su apuesta de vida. También pues nos cuenta por su autobiografía, nunca nos dice quién, pero sí nos dice que estuvo enamorado y que, bueno, pues ahí había una dama que le arrebataba los suspiros y estaba como en una situación como queriendo hacer puntos, por así decir, para ser una figura destacada. Se le presenta la oportunidad digamos que está trabajando con uno de, se me olvidó ahorita si era el duque de Nájera o con quién era,
pero se le pide ayuda porque, sí, ahorita Pamplona es parte del territorio español, pero en esta época, cuando Ignacio tiene 30 años, Pamplona está siendo asediada, los franceses se la quieren arrebatar a los dominios españoles y piden a un grupo de españoles que se vayan así como en avanzada a defender Pamplona, porque viene el ejército francés y el ejército español pues va a tardar todavía 1 o 2 semanas, el ancho, la parte fuerte del ejército que está en la península española, en llegar a Pamplona. Entonces, dentro de esta avanzada, Ignacio como que dice, esta es mi oportunidad, porque estamos en desventaja, somos menos los españoles al poderío español, digo, al poderío francés, y esta es mi oportunidad, porque si defendemos Pamplona y la mantenemos para el territorio español, pues mis puntos se van a ir para arriba, y si defiendo la fortaleza de Pamplona de los franceses y aguantamos, resistimos y salimos vencedores, pues sería un equivalente ahorita a meter el gol del campeonato de la Champions League, ¿verdad? Entonces, ahí ve Ignacio una oportunidad como para generarse fama, es como una oportunidad que se le presenta, y él apuesta todo, van a esta batalla, y ahí sucede lo que estamos conmemorando, que vamos a conmemorar este año, de que llega la parte fuerte del ejército francés, sí resisten los españoles, se meten ahí en una fortaleza, pero los franceses a punta de cañonazos empiezan a derribar las paredes de esa fortaleza, y pues una de esas bombas, le llaman bombardas, que pues son como bolas de boliche de fierro, sale disparada de un cañón y le roza las piernas a Ignacio. Parece que, como si fuera portero, le meten gol por el medio de las piernas. No se las mutila, pero sí se las rompe, cae herido Ignacio. Caen, o sea, pierden los españoles la plaza de Pamplona, salen victoriosos en esta ocasión el ejército francés. Me decía Arturo Reynoso que creo que a las 2 semanas llega otra vez el ejército español y repliegan, derrotan a los franceses, pero en ese momento Ignacio, junto con el resto de españoles que estaban defendiendo la plaza de Pamplona, pierden, caen heridos, Ignacio en concreto cae herido. Los franceses les perdonan la vida, les reconocen su valentía, su garra, etcétera, etcétera, pero les dicen, váyanse porque ya no están en territorio francés, váyanse a su casa, e Ignacio se va a convalecer, a reponer de estas fracturas de sus piernas, se va a recuperar a la casa de su hermano. Por cierto, esto fue hace 500 años, cuando estaba pasando esta situación de Pamplona, más o menos por estas fechas, Hernán Cortés estaba llegando aquí a México a punto de conquistar ya Tenochtitlán. O sea, son contemporáneos estos dos sucesos, la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés y la caída de Ignacio herido en Pamplona. Viene una época de convalecencia y también viene una época de crisis existencial para Ignacio, porque él, que ya tenía como un destino más o menos trazado, bosquejado, de repente como que con esta caída, o sea, no nomás se rompen sus piernas, sino que también de alguna manera se le rompen los sueños. Es alguien que cae derrotado, él que tanta gloria, honor, fama deseaba, pues ahí se hace añicos también todas esas pretensiones. Y ya, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? En sus épocas estaba aburrido. Ciertamente, ahorita que estamos hablando de redes sociales, si Ignacio estaba como estamos ahorita nosotros en esta situación de pandemia, no podía salir de su cuarto, en este caso porque no se podía mover. Afortunadamente nosotros tenemos la dicha de esta tecnología con la cual podemos hacer estas videoconferencias o podemos ponernos a ver Netflix, y nuestro aburrimiento no puede ser tan grande, sino pues bueno, ahí lo vamos dosificando. Pero Ignacio no tenía estas ventajas, estas tecnologías, y aburrido él pide libros de caballería. O sea, él necesitaba algo que estimulara su imaginación. Ignacio, en esta época de convalecencia, nosotros vemos series, él soñaba despierto y se la pasaba soñando despierto como el escenario de, ya que pudiera caminar, ya que pudiera regresar otra vez como a las cortes, pues quería regresar otra vez, estaba imaginándose qué podía hacer para alcanzar fama y para ser un gran señorón de allá del Imperio Español que estaba
como detonando, o sea, yéndose para arriba. Pide libros de caballería porque estaba aburrido, quería libros de caballería. Hay un libro famoso que se va a escribir después, Don Quijote de la Mancha, que es más o menos, estos libros representan como el imaginario en donde estaba como el ideal, el prototipo de joven español de aquellas épocas. O sea, él quería leer aventuras, leer de héroes que ganan en batallas a los malos y que las bonitas se enamoran de ellos y que él puede casarse, etcétera, etcétera. Él necesitaba como vitaminas para esto, necesitaba algo que estimulara su imaginación. Pide libros de caballería, no hay. La cuñada piadosa tiene libros de santos y una libra de Cristo, una historia de Cristo. Y ahí es donde va a empezar esto que no se esperaba Ignacio. Porque su proyecto de vida, que era ser un señorón de la corte española, de repente cuando empieza a imaginarse qué sería de él si hiciera lo que hacía Francisco de Asís, qué sería de Ignacio si se pusiera a hacer lo que hacía Domingo de Guzmán, Santo Domingo, y entonces como que esto le empieza a mover el corazón. También con la imaginación se empieza a imaginar a Jesús recorriendo los caminos de Galilea, y digamos que fruto de estos ejercicios de imaginación, de estar soñando despierto, le hace caso a ciertas corazonadas internas, a unas intuiciones, y de tal manera que él decide que ya que pueda caminar, no va a regresar a las Cortes de España, no va a volver no va a ir a la casa de los señorones a ver en qué puede ayudar, sino lo que decide en ese momento, todavía no tiene claro qué va a venir después, pero por lo pronto decide irse de peregrinación a Jerusalén. Quiere ir a conocer Jerusalén. Quiere verlo con los ojos, ya lo ha visto con la imaginación. Ya con la imaginación, imaginación de Ignacio le ayudó como para teletransportarse en el tiempo e imaginarse vivamente lo que iba leyendo sobre la vida de Jesús. Entonces, a Jerusalén la vio con la imaginación, ahora quiere verla, quiere estar ahí, quiere recorrerla, caminarla, ubicar los lugares donde estuvo Jesús. Entonces empieza una peregrinación, el Ignacio, que está en Azpeitia, en la zona de los vascos, en el País Vasco, que está al norte de España, tiene que hacer una peregrinación para el rumbo de Barcelona, que es de donde salen los barcos que iban a Italia. Quería cruzar caminando Italia y luego salir de Venecia rumbo a Tierra Santa. En esta peregrinación de Loyola, de Azpeitia, a Barcelona, va haciendo escalas va y visita a la Virgen de Aránzazu, que es la Virgen de ahí de los vascos, y de último, antes de llegar a Barcelona, quiere hacer una escala en el monasterio de Montserrat y tener un gesto, un símbolo, como dejarle a la Virgen de Montserrat su armadura, sus armas. Un equivalente ahorita sería como pues, dejarle así el teléfono celular a la Virgen, decir, aquí está, Madre del Cielo, aquí te lo dejo, porque quiero transformar mi vida, quiero transformarme, ser otra persona. Y bueno, no tenía claridad. Lo que sí sabía es que quería ser peregrino. ¿Qué iba a hacer el próximo año? Ir a Tierra Santa. ¿Qué iba a hacer en 10 años? Si le hacíamos esa pregunta en ese momento a Ignacio, creo que no sabría qué responder. Hay unas complicaciones y resulta que se va a tener que quedar. Él iba de entrada por salida, nomás a visitar el monasterio de Montserrat para seguir a Barcelona, pero bueno, ahí vienen varias complicaciones y decide quedarse un año más. Un monje de Montserrat, con el que se confiesa, le recomienda. O sea, Montserrat es un convento que está en las alturas de un monte, el Monte Sierra, Montserrat. Un monje de ahí le dice, mira, allá abajo es un pueblo que se llama Manresa, ¿por qué no te vas ahí? Ahí hay como una especie de hospital, atendido ahí creo que por unas religiosas, te pueden dar hospedaje, puedes ayudarles y bueno, pues ya luego, ¿cuál es la prisa de que llegues a Jerusalén? No te la van a quitar, ahí va a quedar, ahí va a estar. Entonces, Ignacio decide ir a Manresa, y ahí va a tener va a tener un bajón anímico, por así decir. Le va a entrar otra vez crisis, le llama crisis de escrúpulos. Crisis de escrúpulos sería como más o menos como una especie de inseguridades. No sabía si se había persinado, si no se había persinado, si estaba en gracia, si no estaba en gracia. Tenía como este afán de irse a confesar todos los fines de semana y de lo mismo. Tiene un bajón, dice que había un pensamiento que le rondaba, que le decía,
¿es en serio? O sea, porque Ignacio andaba pidiendo limosna y un pensamiento recurrente le decía, ¿es en serio que así quieres estar toda la vida? Neta, 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 así vas a aguantar toda la vida. Entonces tiene una crisis, o sea, de ir como con aquel ímpetu que sale así como con aquel deseo de comerse el mundo de Loyola, con miras a llegar a Jerusalén, pues suceden estos eventos, estas contrariedades, y hay un rato que incluso lo sabemos por su autobiografía, que Ignacio hasta piensa en suicidarse. No lo hace porque sabe que es pecado y él no quiere ya ser pecador. Entonces él ahí sigue. En Manresa le gustaba ir a hay una especie de cerrito, ahí hay arriba de un monte está un templo que le llaman La Siedo. Ahí le gustaba ir a escuchar misa, es una montañita, un montecito, y a un lado está donde ahora está la casa de los jesuitas de allá que están en Manresa, el equivalente al Puente Grande, para los que son de México, para los que son del rumbo de Jalisco y que han ido a la casa de ejercicios de Puente Grande, pues hay un equivalente ahí en Manresa. Bueno, donde ahora está la casa de los jesuitas, abajo, allá había unas cuevas donde a Ignacio le gustaba ir a hacer oración, parece que a veces ahí se quedaba, etcétera, etcétera, y por ahí pasa un río que se llama el Cardoner. Entonces, todo esto es para decirles que Ignacio, después de esta crisis de escrúpulos, de depresión, así de la tentación de suicidarse, hay un día en donde va caminando por el río Cardoner y él le va a poner así, una ilustración. Es decir, va a tener una experiencia de Dios. Quiero resaltar algo. No sé si Ignacio estaba sentado, si estaba de rodillas o si iba caminando, pero creo que si alguien hubiera pasado a un lado de Ignacio, una viejita que iba caminando y ve que allí está un señor haciendo oración, la señora no escuchó nada, pero dentro de Ignacio, en ese momento estaba teniendo una fuerte experiencia de Dios. Y esa experiencia que tuvo Ignacio de Dios allí en el Cardoner, en esta plática que se llama Ignacio y las redes sociales, creo que esa sería la experiencia que seguramente Ignacio trataría de comunicar ahora, 500 años después, en redes sociales. ¿Cuál es la experiencia de Dios que tiene Ignacio allá en el río Cardoner? ¿Cómo la podríamos traducir? ¿Qué es lo que él dice? Él dice como que empezó a ver las cosas como si fueran nuevas, pues. Esta experiencia de Dios en Ignacio viene como una especie, bueno, en México decimos caída de 20, creo que en Argentina dicen caída de ficha, o sea, se le prende el foco, como eso, pues, o sea, como le dicen los gringos, le da un insight, o sea, hay algo que capta, hay algo que descubre. ¿Qué es lo que capta? ¿Qué es lo que descubre? ¿Cuál es el hallazgo con el que se encuentra Ignacio? De fondo es este Dios que desborda cualquier concepto, cualquier idea, este Dios como que se le hace presente. Y no de manera externa, o sea, no había angelitos volando alrededor de Ignacio, no había vientecito como en la serie aquí mexicana que se llama La Rosa de Guadalupe, o sea, no había efectos extraordinarios afuera de Ignacio. Si una viejita pasaba y vio ahí un señor sentado haciendo oración o caminando en silencio, pero dentro de Ignacio, lo que sí sucedió es que captó la presencia de Dios que está presente en todo. Capta, vamos a ponerlo así, que la creación es buena, que el mundo es bueno, que el ser humano es bueno, que Dios es bueno. Capta el amor de Dios, el amor infinito de Dios. Él lo pone con estas palabras. Él siente que Dios es como un profesor que le tiene muchísima paciencia y que él es como el alumno distraído que no capta. Y Dios, como con aquella paciencia, le ayuda, le explica, le ayuda a captar y a entender. Esta experiencia de Dios que a lo mejor sería un equivalente, es como cuando alguien se enamora por primera vez, que le faltan palabras para explicar lo que le está sucediendo internamente, pues algo parecido le pasa a Ignacio. Capta la presencia de Dios, lo percibe el amor de Dios, ese amor del que Jesús nos habla en el Evangelio, como que más o menos ahí tiene Ignacio un flachazo de este Dios mayor, inmenso, que es a veces difícil esta experiencia ponerle en palabras. Bueno, dice San Agustín, hablando de Dios o de la experiencia de Dios, ¿qué le dice San Agustín a Dios? Dice, tú
estabas dentro de mí, más íntimo que lo más íntimo mío y más elevado que lo más elevado mío. Por aquí apunta, creo yo, la experiencia que tiene Ignacio. De hecho, dice Ignacio en su biografía que esa experiencia caló tan hondo que si luego, no sé, se quemaran todas las Biblias del mundo, le dijeran que la Biblia no existe, diría, pues aunque me dijeras eso, por eso que yo viví, creo en la presencia de Dios y que es bueno y que está presente en el mundo. Y ahí tiene como una, pues ahí sí ya empieza, ahora sí, una conversión. Porque antes había sido un peregrino que le estaba echando ganas, que quería cambiar, pero ahí tiene una experiencia honda de Dios, que ahí sí hay un antes y un después. Entonces, esta experiencia de Dios, este percibir a Dios en toda la creación, este Dios que está operando en la realidad, en la creación, dentro de nosotros, este Dios que detona lo mejor de nosotros, este Dios que nos contiene, que nos ayuda a tener sentido, que nos ayuda a reconstruirnos cuando hemos estado rotos, que nos ayuda a tener ánimo, esperanza, ese Dios se le hace presente a Ignacio. Esta experiencia, Ignacio luego la va a tratar de compartir a otros. Y va a tardar años, y va a alcanzar a llegar a Tierra Santa. Él quería quedarse a Tierra Santa, lo regresan, los franciscanos allá le dicen, no te quedas, y si te quedan te excomulgamos. Ignacio llega de regreso, va a regresar otra vez a Barcelona y decide estudiar. Y a partir de entonces, y luego, bueno, estudia latín, y luego se va a ir a estudiar a Alcalá, luego se va a ir a Salamanca, y ya en esas épocas, años después, él va a tratar de eso que él vivió caminando a un lado del río Cardoner, eso es lo que él quiere compartirle a otros. Entonces va a desarrollar algo que va a desembocar en lo que conocemos como los ejercicios espirituales de San Ignacio. Que palabras más, palabras menos, es una serie de reflexiones, de ayudas, para que la persona se ponga de modo y se suscite esta experiencia de Dios. De fondo creo que esos son los ejercicios. Ignacio fue alguien que sí, como dice un libro, buena biografía, solo y a pie. Era alguien que anduvo mucho tiempo peregrinando, caminando solo, dialogando en silencio con Dios. Y él desarrolla este retiro, esta serie de reflexiones que hay que hacerlas en silencio y retirado del mundo, a solas. En estos ejercicios, él de alguna manera los hace como para dos cosas. Primero, antes de entrar al tema de Dios, en los ejercicios se trata de que uno se conozca internamente, que uno se conozca, que uno capte, que pues eso, a veces uno se enreda en las propias mañas, que uno capte que pues eso, a veces uno daña a los demás, que me dé cuenta de eso, pero al mismo tiempo que capte que Dios me regala su perdón, que Dios me invita a que le ayude a reconstruir el mundo, transformándome personalmente. Entonces, aprovecho para hacer un comercial, para invitarlos a que en este año ignaciano hagan ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo simplemente estoy así como que haciendo un breve bosquejo, si no los han hecho, para que ubiquen de qué se trata. Son una serie de meditaciones, reflexiones, invitaciones para hacer oración con algunas pautas, para que nos dispongamos internamente y, por así decir, levantemos la antena para captar esta señal que es la presencia de Dios. Este Dios bueno que se nos revela de manera concreta en la persona de Jesús de Nazaret. Esto es de alguna manera un breve resumen de lo que son los ejercicios espirituales en donde Ignacio quiere comunicar la experiencia que tuvo en el Cardoner. Bueno, también dentro de estos ejercicios, ahí vienen diferentes meditaciones. Una famosa se llama el principio y fundamento, que de fondo es como que yo me pregunte, que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿y yo a qué vine a este mundo? ¿Qué busco en la vida? O sea, ¿para qué creo que Dios me manda a este mundo? ¿Por qué es que yo nací? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Son preguntas que en el silencio, Ignacio de alguna manera como que nos va encauzando, nos va acompañando y sobre todo nos va presentando como esta imagen misericordiosa de Dios para que pulamos también, depuremos la imagen que tenemos de Dios. Y que ante este Dios bueno, ante este Dios que se nos revela en la bondad, en la esperanza, en la compasión de Jesús de Nazaret, que ubicando a este Dios bueno, este Dios es amor, conozcamos al Hijo y
conociendo a Jesús, así como lo hizo Ignacio, con ejercicios de imaginación, que nos imaginemos a Jesús, que lo imaginemos así haciendo aquel despliegue apostólico por los rumbos de Galilea, que este conocer a Jesús sea motivo de que yo me encariñe más de Jesús, que lo encuentre más como un amigo, como alguien cercano, como un aliado para mi vida, y que eso, con ver a Jesús, cómo vivía, cómo convivía, cómo se sostenía de la mano del Padre, que eso genere en mí como una invitación a querer ayudarle a Jesús a transformar el mundo. Así hombre, estoy haciendo un breve resumen. Entonces, Ignacio, de alguna manera, con los ejercicios, quiere ayudarnos de nuestros bloqueos, de nuestras trabas, de nuestras mañas, para que seamos más libres, para que seamos más dueños de nosotros mismos, para que aprendamos a gobernarnos y también para que nos vayamos encariñando y familiarizando de la persona de Jesús, que no sea como una cosa lejana, en un lugar inalcanzable, sino Jesús resucitado que sigue acompañándonos, sosteniéndonos, impulsándonos. Ignacio lo que quiere con los ejercicios es que haya esta identificación con Jesús. Una vez estaba dando ejercicios con unos seminaristas y ellos me decían, es que ustedes los jesuitas han quitado a Jesús y han puesto a San Ignacio. Le dije, no, más bien, si nos cae tan bien nuestro fundador, a mí me cae muy bien Ignacio de Loyola porque no es alguien que nace santo. O sea, Ignacio de Loyola de bebé no estornudaba y esparcía así gotitas de agua bendita. No. Ignacio de Loyola me cae bien porque era un hombre común y corriente como todas y como todos, por lo menos el 80% de los que estamos aquí reunidos. Hay un 20% quizás de mucha santidad, pero el resto, pues así era Ignacio, alguien normal. O sea, no tenía superpoderes, o sea, una infancia normal, típica, con traumas, luces, sombras, etcétera, etcétera. Pero le cayeron 20 y tuvo una experiencia de Dios. Y yo en lo personal, lo que les decía a los seminaristas es que una cosa que yo le agradecía a Ignacio es que nos presenta a Jesús, que nos ayuda a tener un encuentro a Jesús y que lo más importante de los ejercicios es, de fondo es como este seguimiento a Jesús, como que ubiquemos ahora, 2000 años después, conociendo a Jesús, su corazón compasivo, como a qué me invitaría. O sea, Dios quiere que le ayudemos a transformar este mundo en un lugar mejor y digamos que Jesús en ese sentido nos invita. Entonces, esto de los ejercicios también va en la línea de que yo me replanteé, haga como un replanteamiento de a qué quiero vivir, de cuál es el sentido de la vida, el sentido para mí de la vida, a qué creo que Dios me invita y que este Dios que me regala la libertad me tiene la confianza como para decir, pues órale maestro, tú haz un bosquejo de lo que quieras hacer de tu vida. Hago un paréntesis, hace rato Justino que me estaba presentando, decía que, y en efecto estuve trabajando en vocaciones y alguna vez dando ejercicios espirituales a un chavo que no sabía si entrar o no a la compañía de Jesús, lo que yo le decía, a ver, o sea, ¿tú qué quieres? O sea, como que creo que estás esperando magia, o sea, creo que, o sea, ojalá Dios tuviera un WhatsApp al cual le pudiéramos escribir y por lo menos si vemos ya 2 palomitas azules, esa sería un signo de que ya leyó lo que le estamos pidiendo, pero no, y aquí el detalle que en estos temas de la experiencia de Dios, pues no es tan fácil porque requiere que nosotros nos apliquemos, o sea, la espiritualidad ignaciana nos sirve para alguien que es pasivo, para alguien que no quiere hacer nada, para alguien que no se quiere esforzar. La espiritualidad ignaciana es para alguien que está dispuesto a echarse un clavado para adentro, a tomar el toro por los cuernos, a enfrentar la propia vida y decir, ¿y qué voy a hacer con esto? Lo que yo le decía a este seminarista es, le hice una broma, le dije, mira, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, está muy fácil. Mira, toma ahorita tu automóvil, vas a agarrar la carretera, porque pues entiendo que llegaste en carro, te regresas a tu casa, ya que agarras la autopista, le vas a pisar al acelerador a 120 kilómetros por hora, por favor, en una recta. Vas a cerrar los ojos y vas a abrir los brazos así en cruz y vas a gritar bien fuerte, Señor, llévame donde tú quieres. Era broma, ¿verdad? Yo lo que le decía a este cuate, le digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Que Dios te resuelva esto? Se me hace que Dios así no trabaja. A lo mejor sí, son 2000 años de cristianismo, probablemente a más de algunos sí le ha resuelto esto que tú quieres que te haga, pero por lo regular Dios así no trabaja. Dios te necesita a ti para que tú resuelvas esta bronca.
Entonces, el ejemplo que yo le ponía a este muchacho, le decía, mira, porque también siento como que tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo de mi vida quiero hacer un pastel. ¿De qué sabor quieres tú el pastel? Se me hace que Dios te regresaría la pregunta. Creo que probablemente lo voy a poner así, como si Dios te dijera, pues ¿de qué sabor quieres tú el pastel? Porque ¿sabes qué? El detalle es que ese pastel tú te lo vas a comer. Y si tú te vas a comer este proyecto de vida, pues que sea un proyecto de vida que a ti te guste, te entusiasme, que le encuentres, o sea, que sean como esos pasteles que te los comes y todavía pides otra rebanada. Entonces, todo esto es para decir, en los ejercicios espirituales también se apunta a que yo replanteé como cuál quiero que yo sea el proyecto para mi vida. Y se busca que, ayudado de la mano de Dios, construya o haga, y Dios que me regala la libertad y la creatividad, que yo construya un proyecto de vida que me genere esperanza, que le dé sentido a mi vida, que le dé consistencia a mi existencia. Y que también este proyecto de vida esté de acuerdo a los valores, que sea coherente al modo en que vivió Jesús, al modo en que vivía y convivía Jesús. Esa es una cosa importante. Entonces, sabiendo que el núcleo de los ejercicios de fondo es Jesús, no, Ignacio que nos está presentando a Jesús para que nos encariñemos y lo sigamos, para que reformatiemos el disco duro y hagamos un proyecto de vida en la línea de los valores del Evangelio, ahora sí vamos a meternos al tema de las redes sociales, porque a mí la pregunta es, pues en estas épocas, ¿qué haría Ignacio con esta onda de las redes sociales? Creo que Ignacio lo que estaría compartiendo en redes sociales serían fotos, videos, música, que apuntara a este Dios mayor, que apuntara a este Dios misericordioso, este Dios que apuesta por el ser humano, este Dios que no es para tenerle miedo, sino y esto lo vemos en Jesús de Nazaret, Jesús lo que quiere es que le tengamos confianza a Dios, que nos acerquemos a Dios con el amor, con la confianza que le tenemos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Creo que los ejercicios apuntan a esto, a que descubramos este Dios que es amor, que es misericordia, que nos ha regalado a Jesús, que conociendo a Jesús nos genere esta empatía, esta simpatía, que nos den ganas como decirle, yo te ayudo, ¿en qué te puedo echar la mano? Yo también quiero transformar este mundo en un lugar mejor, y Jesús que nos dice, pues te toca hacerlo con tu testimonio. Bueno, creo que Ignacio de Loyola, y ahorita ya lo voy a empezar a desarrollar, empezaría a generar contenidos en esta línea. Contenidos que apuntaran para allá, que insinuaran, que suscitaran esto. Ahora, antes de las redes sociales, ubiquemos que he estado hablando del cristianismo, de la Iglesia Católica, y en sus inicios, chequen cómo ya la tecnología fue un factor importante. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Yo me imagino que pasó algo similar a esto, que aquellos discípulos, aquella gente que conoció a Jesús, 30 después del Gólgota, en estas primeras y pequeñas comunidades cristianas que se estaban generando, seguramente para estas cenas, para estas comidas a las que se reunían, seguramente le pedían, a ver, don Mateo, levántese y cuéntenos las bienaventuranzas de Jesús. Pero la bronca fue cuando don Mateo, pues ya estaba viejito, y sobre todo cuando fallecía don Mateo. Y aquí entra una situación difícil para las primeras comunidades cristianas, en el sentido de, ¿y ahora quién nos va a contar aquellas anécdotas, aquellas frases, aquellos dichos de Jesús? Y aquí entró la tecnología. Porque gracias a que en alguna de esas pequeñas comunidades había alguien que sabía leer y escribir, y que aparte sabía griego, y seguramente eran los millennials de aquel entonces, gracias a ellos, todos aquellos dichos que decía don Mateo o don Marcos, todos eso empezaron a escribirlo, y de alguna manera como que decían, aquí ya tenemos un respaldo, pues, no queremos que se nos muera don Mateo, pero si algo le pasa, aquí tenemos un respaldo. Y como iban y venían, seguramente cuando venían cristianos de otros lados y veían eso, como que decían, pásenos eso,
cópienos en un disco duro eso que acaban de transcribir. Bueno, a ver, el punto es que pues transcribían, hacían copy-paste de papiro a papiro y se lo llevaban a otro lado, y esto es de alguna manera, gracias a esta tecnología de la escritura, que ha llegado hasta nosotros la buena noticia, porque así fue como se vino armando parecido al Antiguo Testamento, así se fue generando el Nuevo Testamento, por lo menos los evangelios. Pablo es alguien que también escribe, sabe griego. Cosa chistosa, los primeros textos que aparecen o los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Acuérdense que Jesús hablaba en arameo, que era una especie como de dialecto para los israelíes, para los judíos de aquel entonces. Y no está en arameo los evangelios, está en griego, porque los que sabían leer era gente que sabía griego. Ni siquiera en latín, griego. Pero bueno, todo esto para decir que ya la tecnología nos ha ayudado como cristianos a propagar buenas noticias. Ahora, entrando al tema de las redes sociales, primero ubiquemos, es algo nuevo. Hace 20 años, 30 años no existían como tal, existía el internet, empezaban a existir los correos electrónicos, pero esto que se llama ya el internet 2.0, esto de las redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, WhatsApp, Instagram, YouTube, todo esto no existía como tal. Ya los millennials o ya los más jovencillos, ellos ya nacieron en épocas donde había redes sociales, pero yo en lo personal, que soy del año 71, a mí no me tocaron, ni cuando estudié ingeniería en sistemas computacionales. Esto es algo nuevo, relativamente algo nuevo. Y bueno, antes de desarrollar este tema, a mí me parecería, es un ejercicio de imaginación ocioso, pero yo digo, a ver, ¿qué hubiera pasado si Ignacio de Loyola en estas épocas hubiera tenido esta herramienta, este recurso? Creo que, bueno, no sé, ¿verdad? No, a lo mejor Ignacio, ahí estaba mandándole WhatsApps a Francisco Javier preguntándole, ¿y ya llegaste a China? ¿Cómo vas? ¿Ya llegaste? Todavía no. ¿Va a salir el barco? Mañana. Y seguramente Ignacio todas las mañanas les mandaba piolines a todos los primeros compañeros, pues sí, ¿verdad? Seguramente así, mensajitos ñoños de buenos días. No, no se crean. O a lo mejor redactando las constituciones de la compañía, pues ahí estaba en la computadora, estaría checando, pues no sé, Wikipedia o los documentos antiguos, no sé, sería interesante qué sería. Ignacio fue alguien que escribió muchísimo, cartas y cartas y cartas, y las mandaba a los jesuitas, a la gente de la iglesia, a laicos, a laicas, o sea, a gente que estaba en otras congregaciones. Escribía muchísimo, no lo quiero ver cómo estaría como mamá de colegio en grupo de WhatsApp, ¿verdad? Escribe y escribe y escribe. Así me lo imagino. Pero bueno, una pregunta ociosa, pero pues no está de más, como, ¿qué sería de Ignacio con todas estas herramientas? Ahora nosotros, eso sí, tenemos estas herramientas y creo que es importante como decir, a ver, desde la espiritualidad ignaciana, ante esta herramienta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirve? Yo diría, a ver, primera cosa, hay que ubicar estas redes sociales como herramientas. Pues todo esto, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Spotify, son herramientas. Ahora, herramientas, medios en los que se comparten, se generan, se comparten, se difunden textos, fotos, videos, música. Que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el entretenimiento, pero también tiene que ver con la formación. Una vez estaba leyendo que en cualquiera de las USBs que tenemos, en un USB, si quieren de 2 gigas, eso tiene más capacidad que todos los libros que estaban escritos en la Biblioteca de Alejandría. O sea, estamos dentro de todo, estos avances tecnológicos sí nos ayudan, o sea, es una gran herramienta. Ahora, esa herramienta y como toda herramienta, no podemos decir que sea buena o que sea mala, depende del uso que le hagamos. Por ejemplo, una herramienta viene siendo el martillo. Y un martillo, yo puedo utilizar un martillo, pues no sé, para construir una mesa, para techar la casa de una señora pobre, que a lo mejor se le voló el techo con un viento fuerte, y yo generosamente me ofrezco y agarro clavos y martillo, y vuelvo a techar las láminas, el techo de la casa de esta viejita. En ese sentido, el martillo es una buena herramienta.
Pero si yo agarro martillazos a la viejita, pues ahí sí ya no está siendo una buena herramienta porque estoy generando daño. En ese sentido diría, pues igual con las redes sociales, pues no tanto que sean buenas y malas, depende cómo las usamos. Ahora, eso sí, creo que al ser herramientas, pues no, o sea, no se vale como que hacer cualquier cosa que me venga en gana. Hay cosas, creo, hablando ya como en temas ignacianos, en donde hay que estar como muy atentos con este nuevo recurso, con estas nuevas herramientas. Hay que ubicar una cosa. Hay cosas que no se valen. No se vale arruinar el honor de alguien, arruinar la dignidad de alguien. Desgraciadamente en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, es un lugar en donde los odiadores, hay un término nuevo, haters, odiadores, es como una nueva cosa que ha salido. ¿Por qué eso, verdad? O sea, uno en Twitter dice, buenos días, y te responden, ¿por qué tienen de buenos? O sea, desgraciadamente algunas redes sociales se han convertido en eso, ¿verdad? Como el lugar privilegiado, y dice José María Rodríguez Olaizola, el lugar privilegiado que están aprovechando odiadores seriales. Y a ver, no son muchos los odiadores, pero son muy gritones. Y dentro de todo, ahorita, comentario al margen, pues eso, un loco con una de estas herramientas que tenga muchos seguidores, pues sí puede generar mucho daño. Por ejemplo, podemos ver lo que pasó hace un mes ahí en el Capitolio, en Estados Unidos, de toda esta horda de odiadores, fanáticos, conspiranoicos, que siguiendo ahí que Trump estaba usando, pues vino generando todo ese caos. O sea, sí, esta herramienta es una especie de megáfono y entonces, pues eso, ¿verdad? Dices algo y se amplifica. Y si es un loco el que anda diciendo cosas, pues se amplifican sus loqueras. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante como el uso y abuso que hacemos de estas herramientas. ¿Para qué las utilizamos? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo podemos aprovecharlas? ¿Qué buen uso podemos dar? ¿Y cómo podemos estar atentos de un mal uso? Entonces, yo aquí en ese sentido quisiera como compartir algunas pautas. Creo que es importante, desde la espiritualidad ignaciana, pues no darle juego a los odiadores, pues no darle juego tampoco al fake news, a las noticias falsas, y más en estas épocas que estamos pasando de tanta incertidumbre, de una situación así como tan rara que se ha convertido estos meses de encierro por esta situación de coronavirus. Creo que como gente que nos nutrimos de la espiritualidad ignaciana, ante estos fenómenos que han surgido en las redes sociales, de los odiadores, de las fake news, pues de entrada es como como ponerles pausa, no propagarlas. Ante este dato de los odiadores, también está el formato fanático. Y desgraciadamente, hay muchos fanáticos como que de repente se sienten que son los únicos católicos o que ellos son el parámetro de lo que es ser católico. En ese sentido, a mí, en lo personal, me ayuda mucho. Hay un escritor judío que falleció hace poco, Amos Oz. Él tiene un libro dedicado al fanatismo porque él como judío vivió ahí en los rumbos de Jerusalén y le tocó pues esta situación de árabes contra judíos, palestinos contra israelitas. Y él dice, mira, la bronca con el fanático, de entrada es alguien como que no piensa mucho, pues, o sea, piensa poco, y aparte a veces tienen el cerebro lavado, no te dan argumentos, o sea, son como pericos, como merolicos que te repiten algo, pero que no son capaces incluso a veces de entenderlo bien, te lo repiten tal cual, así como está. La bronca con el fanático, pues son estas ínfulas de superioridad moral, es gente con la que no puedes dialogar, gente que odia el cambio, odia las cosas que son diferentes, es alguien como muy sentimental y sentimientos a flor de piel, sobre todo el sentimiento del miedo y del odio, que no tienen mucha imaginación, carecen de imaginación y dice, y pues eso, la esencia del fanático es que a fuerzas te quiere hacer cambiar tú porque estás mal. Es un fenómeno en redes sociales. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cuál es el antídoto contra los fanáticos? Dice Amos Oz, pues de entrada es como a ver si ponernos nosotros en el papel de ellos, porque ellos no se pueden poner en el papel de uno.
entenderlos, ver las cosas desde que ellos las ven. Cosas que curan el fanatismo, pues es, por ejemplo, la curiosidad, el deseo de aprender, de conocer, de abrirme a otras formas de pensamiento. Dice Amos Oz, lo que ayuda para el fanatismo es la lectura. La lectura te abre a la imaginación, a ponerte en el zapato de otros que vivió a lo mejor en otro tiempo. Un antídoto también para el fanático es el sentido del humor. El fanático no tiene sentido del humor, no es capaz de reírse de sí mismo. Puede ser sarcástico, incluso de un sarcasmo muy afilado, pero no tiene sentido del humor, porque eso no tiene la capacidad como de tomar distancia de sí, de sus posturas, de posiciones y reírse. Entonces creo que un buen antídoto con el tema de los odiadores y fanáticos, como es decir, yo digo, yo estoy en la línea de mejor te bloqueo, maestro. Si no hay capacidad de dialogar y de compartir argumentos, si de entrada para ti ya soy un hereje y todo el rollo, o sea, pues ya tu rollo, pues sí, sí lo seré y todo, ¿verdad? O sea, porque en tus parámetros no caben otros, y con tu superioridad moral, pues está difícil que te iguale. Entonces yo en algunos casos digo, creo que no vale la pena discutir ni gastar el tiempo con gente así. Entonces, o los borro, los bloqueo, y más bien, eso como en las cosas que uno recibe de internet. Y mucho menos se propagan estas cosas. Bueno, seguimos con el tema de Ignacio y las redes sociales. Con todas estas cosas, con todos estos atenuantes, ¿cómo estar en las redes sociales o qué posturas, qué disciplina personal se puede tener? Yo, ante esto que he estado diciendo, creo que es importante, de entrada, estar en las redes sociales, pero no herir, no infligir dolor, no calumniar, no mentir, no ir con afán de destruir al otro. Yo creo que es mejor estar, por ejemplo, a veces de si quieren, pues sí, desenmascarar alguna fake news, etcétera, etcétera, pero estar en las redes sociales no para herir, es para todo lo contrario a eso. ¿Cómo estar en las redes sociales? Yo aquí diría, a ver, primero, también otras cosas a las que hay que tener cuidado, como es decir, a ver, aguas, a veces hay una voracidad de hacer cosas con tal de que te den like, aguas. Decimos en México, aguas, es cuidado, precaución. Este afán de querer hacerte viral, yo diría, creo que no va por ahí. Lo que importa es utilizar estas herramientas con buenos fines. Promover, eso sí, qué contenidos hay que generar o compartir, todo lo que apunta a la fraternidad, todo lo que invita a la cordialidad. Creo que es importante publicar todas esas cosas que suman, no que restan. Publicar todo eso que apunta a un bien mayor. Ignacio lo que decía, él quería hacer los ejercicios espirituales para ayudar a las almas. Quería ayudarle, o se ubicaba que Dios quiere que le ayudemos. Y en esto de ayudar, también existe el concepto de discernimiento, que se trata de, pues, ubicar en dónde puede ayudar más. Eso creo que sí es importante compartir. O seguir perfiles, seguir páginas que de alguna manera apuestan por la esperanza, por la cordialidad, por la coexistencia, que no tienen broncas con las diferencias, con la diversidad. Eso yo creo que vale la pena. Y sobre todo, o sea, que de alguna manera están compartiendo estos valores de Jesús. La solidaridad, la compasión, el ayudar a los más débiles, el proteger a las víctimas, el denunciar las injusticias, el promover la justicia, todo eso que va en esa línea creo que suma. Yo digo, ¿qué es importante? Generar contenidos, textos, imágenes, videos, compartir cosas que generan esperanza, que generan confianza, que nos abren al encuentro del otro, incluso al otro que es diferente. Y respetarlo como es también. O sea, no a fuerzas querer, o sea, acuérdense que el fanático no soporta que el otro sea diferente. Quiere hacerlo, o sea, está mal y tienes que cambiar. Es decir, ¿y cuál es la bronca si no cambia? O sea, por respetarlo, y más bien tener puentes de comunicación en las cosas que sí tenemos en común, dialogar las diferencias, ofrecer argumentos, eso sí, eso no puede ser el fanático, eso no puede ser el odiador, no ofrecen argumentos, ¿vale? Lo que quieren es herir. Y en ese sentido creo que estas son cosas importantes en las redes sociales. Compartir contenidos, generar contenidos, a ver, vamos a ponerlo así.
que generan una sonrisa, o sea, que a veces tienen muy buen sentido del humor y te generan una buena carcajada, pues, pero no porque se están burlando de otros, se están burlando de una circunstancia. Y en ese sentido, creo, también aprovechando, digo, el comentario al margen, al pie de página, es, a ver, apuntar, compartir, generar todo aquello que toque el corazón, todo aquello que nos invita a que seamos más sensibles ante el dolor, ante las víctimas, que nos hace sobre todo más compasivos. Porque este es un gesto distintivo de Jesús. Ser más compasivos. Todo lo que apunta para allá, creo que va por ahí esto, ¿verdad? O sea, ¿qué hay que compartir en redes sociales? ¿Para qué hay que usarlas? Para promover la solidaridad con el otro, para ser sensibles ante lo injusto, para propagar y reclamar a veces justicia ante cierto tipo de situaciones. Todo aquello que genere y suscita esperanza. Yo digo, ahora, ciertamente, sí, que toque el corazón. Yo digo, a ver, aunque de preferencia, así como hay muchos odiadores, también hay mucha ñoñería, ¿verdad? O sea, a ver, abstengámonos, pues de lo ñoño, de lo infantil. No sé si Ignacio le estaría compartiendo violines a los primeros jesuitas o a sus amigos. Yo digo, a ver, aguas a veces con este tema de los likes. Está esta red TikTok, que yo digo, bueno, pues a veces muy pocas veces me ha tocado ver alguna cosa ingeniosa, pero yo digo, yo en lo personal, a ver, yo no me veo como sacerdote vistiéndome de sacerdote para hacer bailecitos en TikToks. No, yo no, a ver, en lo personal no puedo. Yo no me van a ver bailando como parchís, disfrazado como religioso, aunque soy religioso, pero me llama la atención que los religiosos, se visten, se ponen todo su ajuar y se ponen a bailar TikToks. ¿Es una manera de hacer presencia en las redes sociales? Pues sí, pero yo creo que más bien, si vamos a hacer una presencia en redes sociales, pues que sea para tocar, para apuntar a la solidaridad, para apuntar a todo eso que sensibiliza el corazón, que lo hace más compasivo, y también todo aquello que estimula la inteligencia, que nos ayuda a ser personas más críticas o a tener ejercicios de autocrítica. De preferencia no ñoñerías y menos TikToks. Más bien cosas que estimulan la inteligencia. Hablaba de los cartones de Kino. Kino tenía ese arte de que te dejaba pensando, te arrancaba una carcajada. No se estaba burlando de alguien, se burlaba de una situación, pero te dejaba pensando. Creo que esto es importante. Apostarle a contenidos que son creativos, que son ingeniosos, que te contactan con lo bello, con lo bueno. Eso creo que sí hay que compartirlo, hay que darle like, eso creo que sí vale la pena compartir en redes sociales. Todo aquello que promueve la creatividad, el arte, lo bello, la estética, eso sí. Y sobre todo, también nuestra presencia en redes sociales, pues que sea una manera de estar, pues de manera auténtica, pues. O sea, promover lo genuino, lo veraz, lo verdadero, también lo espontáneo, pero genuino, no fake news. Y también, compartir contenidos, textos, músicas, videos, imágenes, que en esta línea de este Dios mayor, este Dios inabarcable, inalcanzable, todo aquello que apunta a eso, que es como un preludio que nos pone de frente al misterio. Eso creo que vale la pena compartir. Y sobre todo por compartir contenidos que apuestan a una fe adulta, a una fe madura. Digo, no infantiloide, no ñoñerías, o sea, eso a lo mejor es una cosa personal, es un issue personal, pero así lo pongo. Compartir aquello que apunta al misterio, que es preludio del misterio, que nos inspira y que nos ayuda como a percibir la presencia de Dios, el Espíritu que está presente en medio de nosotros, dentro de nosotros, que suscita, que motiva, que impulsa, que inspira. Sobre redes sociales también. Yo creo que es importante no ver las redes sociales con miedo. No hay que tenerles temor. Eso sí, hay que tener ciertos cuidados también. Hay un buen documental en Netflix, El dilema de las redes sociales, en donde en resumen lo que dicen es aguas, aguas. Hay que saber estar en las redes sociales, porque aunque son gratuitas, si una cosa es gratis, o sea, no es gratis, nada es gratis en Facebook ni en Internet. Y si es gratis,
tú eres el producto, porque se venden tus datos y luego te van a llegar publicidad, entonces como que aguas a lo que le das like, aguas a lo que te metes, porque pues, los algoritmos lo que quieren es como tener un perfil tuyo para vendérselo a gente que te quiera vender cosas dado tu perfil. Yo digo, sí, son cosas a tener en cuenta, pero no para tener vértigo, temor, miedo a las redes sociales, sino, y acuérdense que en esto Ignacio es como muy claro, a que yo sea quien lleva el control, a que yo sea dueño de mí mismo, lo que dicen los ejercicios, pues ese control también tenerlo con las redes sociales, que sea yo quien controla las redes sociales, no las redes sociales a mí. Ahora, en ese sentido, creo que con el tema de las redes sociales, en el uso y abuso de ellas, es importante aprender a saber apagarlas y a tomar distancias de ellas. Por lo menos un buen rato en el día. Tener distancia, o sea, dejar el teléfono celular, dejar la computadora, el ordenador y desconectarte para conectarte al misterio. Vamos a ponerlo así. Propiciar espacios en donde puedas estar solo y en silencio. Ya lo decía en la conferencia pasada el padre Gustavo González, estar en silencio y a solas, estar caminando en la naturaleza, lo que dice Alex Atirka, la creación te comunica al creador. Estar en estos ratos de silencio es en donde nos ponemos en contacto con este misterio que es Dios, en donde se hace presente Dios. Entonces ya ando terminando. Entonces, ante este tema de las redes sociales y de la tecnología, de los teléfonos celulares, de las computadoras, creo que sí es importante tener espacios para apagarlas, tomar distancia, irnos a hacer algún deporte, irnos a leer un libro. A mí en lo personal lo que me ayuda mucho, y más en estas épocas de pandemia, de incertidumbre, etcétera, etcétera, de agobios, en donde uno siente que ya me dio el COVID, y pues así es nuestra psique, ¿verdad? De repente nos juega malas jugadas. Creo que a veces nos ayuda, a mí en lo personal me ayuda, ya en la tarde, noche, aquí como a 2 cuadras hay un parquecito, que ahorita está lleno de niños, pero si me voy como a las 8, 9 de la noche, está vacío, está lleno de grillos, y a mí me encanta ir a caminar ahí, le doy por lo menos unas 3 vueltas. A veces procuro desconectar a la loca de la casa, pues ya ven que como es la mente, ¿verdad? Que es así como un ratón que está como un hámster dándole vuelta a su ruedita. El silencio, la soledad, el salirme a caminar a este jardín, escuchar los grillos, escuchar los sonidos de la noche. Me ayudo de lo que hacía Tony de Melo, las sugerencias que hace en el libro de Sadhana, de utilizar los sentidos como para contactarme al momento presente, desconectar el acelere mental que uno con el que uno por lo regular anda. Y ese silencio me ayuda, ¿no? O sea, a veces digo, pues esos son, ya los cuento como ratitos de oración, pero no es una oración verbalizada, es simplemente como caminar en el silencio, sabiendo que uno está en la presencia de Dios. Eso lo recomiendo mucho, pero esto lo pongo al tema de que en este tema del uso de las redes sociales, uso y abuso de redes sociales, es importante a veces apagar, tomar distancia y vete a la naturaleza, vete al silencio, desconéctate en tu casa, ve a gente real, no nomás que todo sea por pantalla. Entonces, creo que el toque ignaciano en las redes sociales es promover todo aquello que estimula la inteligencia, toca el corazón, nos ayuda a ser personas más críticas, más reflexivas. Decía el padre Nadal, el mundo es nuestra casa. Las redes sociales nos ayudan. A ver, ahorita en esta conferencia, en esta plática, veo que hay gente, pues no nomás de México, o no nomás, sino de ciudades de diferentes lados. O sea, las redes sociales nos han ayudado a captar como esta globalidad que tenemos como planeta. ¿Qué decía de los primeros jesuitas? Nadal dice, el mundo es nuestra casa. Para los de la espiritualidad ignaciana, no le tenemos miedo al mundo, tenemos confianza en Dios y confianza en lo que hay en el mundo. No le tenemos miedo a la tecnología, como no le tuvo miedo Ignacio ni los primeros jesuitas. Le escuchaba al padre Arturo Reynoso que la primera imprenta que llegó aquí a México, y creo que es la primera en América Latina, la trajeron los jesuitas para el colegio de San Pedro y San Pablo. No nos da miedo, o sea, desde sus inicios no nos ha dado miedo ni el mundo, ni la tecnología, más bien nos gusta
en la espiritualidad ignaciana nos gusta aprender, tenemos curiosidad por saber, nos gusta leer porque nos pone a imaginar, nos ayuda a ver otros mundos, nos ayuda a ser personas más abiertas y a descubrir el misterio de Dios que se hace presente en todo, como lo dice Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. Entonces, creo que el toque ignaciano en las redes sociales es compartir contenidos en donde de alguna manera velada, discreta, apuntan a compartir el amor de Dios. La manera en que Jesús vivía y convivía, los valores con que él vivía, los valores del reino de Dios, la compasión, la solidaridad, la misericordia, todo aquello que va en la línea de respetar al otro, de aprender a vivir con cordialidad, con fraternidad, a despertar grandes deseos, a despertar la creatividad, etcétera, etcétera. Creo que todo lo que va apuntando para allá, eso sería, creo yo, lo que hoy Ignacio de Loyola, si tuviera estas tecnologías y estas herramientas, andaría haciendo, compartiendo ese Dios que conoció allí en el río Cardoner y compartiendo este rostro de Jesús, la manera en que vivía y convivía Jesús, invitándonos a que lo sigamos y a que le ayudemos a Jesús a reparar el mundo y a transformar este mundo en un mejor lugar. Bueno, pues esto es lo que yo quisiera compartir en esta primera tanda. Si hay alguna pregunta, pues ahí a través de Justino me las va a hacer llegar y ahorita ahí las voy respondiendo por si quieren que tengamos un ratito de diálogo. Muchas gracias, Ismael, por tu conferencia. Uno siempre se queda con ganas de seguirte escuchando. No se canse, es un deleite, de verdad. Aquí hay una pregunta de Julia Patricia. Dice, ¿cómo ayudar a los niños y a los jóvenes a ser auténticos en medio del mundo de los influencers, a quienes siguen a veces sin mayor crítica, cerrándose a otras perspectivas como la espiritual? Perdón, a ver. Pues yo creo que ahí lo que entra es como un ejercicio crítico, ¿no? O sea, el punto es que el chavito, el joven, el niño, como que él mismo se dé cuenta que pues estos influencers a veces pues son personalidades de un ego desbordado, hay mucha paja, poco contenido, hay ahorita hablaba de compartir lo bello, lo estético. Estos influencers es mucha cosmética, pues, o sea, es mucha pose. Ahora, el cómo hacerle, pues ese es un arte. Yo no tengo hijos, no sabía en ese sentido cómo hacerle, o sea, no tengo una receta, pero lo que sí creo es, o sea, en lo que creo es como en la capacidad crítica de distinguir lo que sí tiene consistencia a lo que no tiene consistencia. Ahora, pues el punto es que eso más bien es trabajo de la mamá, ¿no? O sea, el como explicar, el ayudarle al hijo a que ubique, a que distinga, pues cómo son personas, cómo son personas, o sea, pues sí, o sea, digo, desgraciadamente una bronca de las redes sociales es que a mucha gente boba, pues les has dado un micrófono, ¿verdad? Les has dado, perdón, un megáfono y pues ahora son influencers. Pero es gente boba, muchos son gente boba. Ahora, sí hay contenidos muy interesantes y gratis, pero el punto es que, a ver una cosa, yo creo que con el tema de los hijos, el hijo apenas está, el niño o la niña, está en este proceso de hacerse inteligente. Suponemos que la mamá ya es inteligente o el papá ya es inteligente. Entonces, quien tiene que poner los criterios, pues es el papá o la mamá. Pongo esto, o sea, es como con la comida. O sea, el chiquillo de entrada va a querer comer chetos, sabritones, comida chatarra, o sea, Coca-Cola y sabritas. Pero es el papá, la mamá quien le tiene que decir, no, aunque te caiga gordo, pero te toca comer brócoli, tienes que comer verduras. Pues lo mismo que es los contenidos que ingiere en cuestiones de comida, yo diría lo mismo para redes sociales. Es el papá el que tiene que poner la pauta. Ahora, ayudado explicando, haciendo que se vaya generando como este criterio de distinguir lo que sí tiene consistencia y lo que es puro oropel. Pues así de bote pronto, ¿verdad? Se me ocurre responder esta pregunta.
Gracias, Ismael. Hay otra pregunta de Edgardo Martínez. Dice, ¿es posible reglamentar las redes? A ver, aquí hay un dilema. A ver, ahorita el hecho de que Twitter bloqueara las cuentas de Donald Trump generó, y no nomás aquí en México, pues, sino estaba viendo que el presidente de Francia, Macron, y también Merkel allá en Alemania, la presidenta de allá, como que dicen, a ver, no es la red social quien lo tiene que hacer, no es Facebook. Eso tiene que estar, o sea, decía Macron, eso lo tenemos que votar los franceses, o sea, no lo tiene que decidir Facebook. Yo en lo personal creo que hay cierto tipo de perfiles que, pues eso, o sea, hay ciertos perfiles psicológicos en que no vale la pena que compren martillos en el supermercado. ¿Por qué? Porque se los van a reventar en la cabeza a la gente. Algo parecido con las redes sociales, y creo que Trump estaba haciendo eso. Se tardaron en bloquearle y en quitarle el juguetito, pero creo que esto tiene que ser motivo de diálogo, de debates, de ofrecer argumentos, de escuchar argumentos, para ver cómo se tienen que reglamentar. Yo creo que sí, sí es importante que esto no quede al capricho del Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Creo que a lo mejor, como en la línea de Macron, creo que es una cosa que se tiene que dialogar, discutir, porque de fondo es eso, o sea, ¿qué hacemos con los intolerantes? ¿Qué hacemos con los odiadores? ¿Qué hacemos con los fanáticos? Con los que están generando contenidos de violencia, de daño. Esas cosas sí se tienen que reglamentar, o sea, no nomás tiene que ser, quien tiene que poner cartas en el asunto son los dueños de la red social. Son redes sociales, sí son empresas, pero también los periódicos son empresas y circulan, y hay cosas que sí se valen y que no se valen, pero eso sí se tiene que discutir de manera ampliada, creo yo. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Ismael. Pues, ¿qué sugerencia nos daría para poder sobrellevar en los espacios virtuales el encuentro con lo humano y en los espacios de oración comunitaria? La vuelvo a plantear por si no quedó clara. ¿Qué sugerencia nos daría para poder sobrellevar en los espacios virtuales el encuentro con lo humano en los espacios de oración comunitaria? Pues primero aclarar la pregunta, no te creas. A ver, mira, yo creo que es cuestión de como de buscar. Es como cuestión de buscar, de ubicar, lo decía hace rato, qué perfiles, qué páginas, ofrecen contenido interesante, sustancioso, y seguirle. Ya hay otras que se encargan, hay páginas como que viven enojadas, crispadas, espantadas, ven conspiraciones de todos lados, pues no seguirlos, pues, o sea, ahí más bien es un trabajo personal, de ir viendo qué perfiles, qué páginas suman, no restan, van en esta línea como de compartir esperanza, solidaridad. Pues eso, es un trabajo personal, hay que buscarle. Esto es como meterse en una librería. Un libro bueno, pues búscale cuáles son tus gustos, como de qué, cuáles son tus ondas. Pues sería como igual, ¿verdad? O sea, si entra uno a librería Gandhi, pues ojear, ver qué es lo que hay, y o sea, claro que hay buenos libros, pero a veces están ahí lo que nos pueden recomendar y les podemos preguntar, pero más bien esto es como un proceso personal de búsqueda y de ir ubicando cosas que valen la pena, y si vale la pena, compartirlo, y si no vale la pena, no lo compartas. Pues no sé, esto se me ocurre. Muy bien, pues ya no hay más preguntas por el momento. Creo que nos has compartido, Ismael, unas ideas muy potentes y que pues la invitación es a que el día de mañana en las redes sociales del Ciencias se va a subir este material, pues si lo quieren repasar o si lo quieren utilizar en alguna actividad. Pues agradecerte mucho, Ismael, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu entusiasmo. Y gracias, Justino, gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un honor compartir esta charla con tanta gente, con la gente de ahí del Ciencias y de otros lados, y pues celebrando, ¿verdad? A ver,
es chistoso esto de celebrar el bombazo que tuvo Ignacio allá en Pamplona. No, lo estamos celebrando aquel daño, pero sí lo que vino después, lo que le generó después, que nos ha ayudado 500 años después, todo lo que vino después. Perfecto, muchas gracias. También aprovecho pues para saludar a las personas que están de varias ciudades de América Latina, varias ciudades de México, e invitarlos a la próxima conferencia. Es el 24 de febrero, donde estará Pablo de Ors, que es un místico, fundador de la Asociación Amigos del Desierto, y pues todo un maestro de la espiritualidad actual. Esa conferencia será a las 12 en vivo, porque es desde España, pero como siempre al día siguiente vamos a subir a los portales del colegio, pues toda la conferencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas tardes.